Bueno, no sé nada de italiano, mucho menos pronunciarlo. Pero chao. Y sí Un me bella gustaría ciao. aprender. Es un idioma que me encantaría aprender. Está Saludar a tus buenísimo. tíos Cocudi. Ya vino a pasar lista Autumn. Claro que no se ve porque pues, está del Es- mismo color que Se me vestí mimetiza igual que contigo. él. Siempre Sí. le gusta venir a saludar a sus tíos Cocudi al inicio de la sesión. Hola, Hola, Polo. Buenos días. buen día, Polo. Buen día, hola. Muy bien. Ay, mira, ya nos está recomendando Héctor el café del City Market. Ah, No, no, muy allá, bien. allá no me he tomado ningún. Una vez iba a ir ahí con unas amiguitas y nos cambiamos, no sé por qué. Y está bien bonito el restaurancito. Yo he Está ido bonito. algunas veces, antes de pandemia fui algunas veces y soy cliente de City Market porque ahí pido mi súper a domicilio. ¿Y Es si un está gran bueno? servicio. ¿El café? Ajá. ¿O No, el café no sí, lo has sí probado? conozco el restaurante, pero no recuerdo precisamente el café, pero me encanta el servicio de City Market. ¿Otro? ¿Quién más se ha conectado? Ahí va, ahí va. Ahí vamos. Ya estamos. Mario ya está por 12, 9. aquí. Ángeles ya llegó. ¿Ya? Ay, ya la vi, ya la vi. Cierto. ¿Qué te parece? ¿Nos esperamos un minuto más y comenzamos? Sí, ¿cómo ven los demás? Ay, mira, ya también llegó el Bien, cachorro de Gra. aprovechando que Sí, estoy en hola. casa, miren, les ¡Ay, qué enseño la. Mira, dice bonita! lo blanco y lo negro. Lo voy a poner aquí un poquito arriba. Ay, no sé. Está bien Se ve. bonita. ¿Es perrita, Sí, Gra? es perrita. Hermosa nena, ¿ya Ay, la viste, Otto? está bien bonita. Está muy Sí, apachurrable. Son muy sí, bien apachurrables los suavecita. perritos. Mi primer perro fue así, se llamaba Pancho, una bolita blanca. La mía se llama Trufa. Trufita pechocha. ¿Te gustó Trufa, Otto? Trufa. Yo creo que sí, porque como ya viene la primavera, Otto manda muy coqueto. Sí, está muy bien. Está, ya son 11:03. Pues si quieren, si les parece bien, vamos comenzando, ¿no? Para que nos dé tiempo de revisar la agenda del día de hoy. Déjenme compartir mi Excelente, pantalla. no, es que estoy viendo a Gra aquí en la pantalla. Excelente, Has. Muy bien. Bueno, a ver. Ya, ay, no, perdónenme. Hoy sí dormí más, entonces sí tengo más pila que la vez pasada. Muy A ver, me bien. dicen si ya la, Sí, sí se nota, ya la Has, ven. sí se nota en tu tono de voz, Ok, gracias. en tu color de, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Así como el color de salud, así como cuando te dicen te ves pálida, ¿cuál sería lo opuesto? Me veo mucho más saludable hoy, Sí, con apariencia saludable, sí, gracias. sí. Bueno, ahí está. ¿Ya ven mi pantalla? Sí, ya. Ya. Ya también tengo aquí tu presentación por si Sí, necesitaras gracias. apoyo. Gracias, Sin. Muy bien. Pues estamos en una sesión más de este espacio COCUDI para seguir trabajando con el área competencial 1. Acuérdense que estamos abordando gestión de la información y curación de contenido, que es nuestra primera área competencial. Y el día de hoy vamos a abordar el tema de pensamiento crítico para evitar la infoxicación. Entonces, ese es nuestro tema del día de hoy. Y para ello, pues el día de hoy les voy a hacer un breve quiz sobre las herramientas que tenemos y las bases de datos que tenemos en la UNI. Solamente son unas 3 o 4 preguntitas. Entonces les voy a compartir el link
para que se puedan conectar a este Nearpod. Y también ya saben que pueden hacerlo desde su dispositivo si es que lo tienen descargado. Entonces, como prefieran, pueden entrar al enlace de Nearpod, o pueden conectarse con ese código desde la aplicación para poder tener este ejercicio inicial. Voy a ir viendo cómo vamos de este lado. Para ver cuántos se están conectando. Veamos, aquí está. Titín. Bueno, ya seguramente les va a aparecer la ventanita. Ahorita les voy a compartir en pantalla el avance. Ya se conectó una primera persona. Muy bien. Ya están. Acuérdense que ya está el carnaval. Entonces, pues tenemos un escenario carnavalesco. ¿Escuché un ladrido? ¿O fue mi imaginación? Sí, bueno, Vali está ladrando, déjenme cierro mi micrófono. No, pero lo escuché muy bajito, solo me llamó la atención porque casi nunca escucho a Vali. Al que he Ya escuchado es a Tom. se extrañaba eso de la pandemia, ¿no? De los perritos. Los perritos, el fierro Del gas. viejo. Sí, el gas. Sí, es cierto. Era para no perder la costumbre. Bueno, miren, en lo que siguen conectando, estoy leyendo que nos dice Ángeles, bueno, que también recomienda el café y el chocolate del City Market, pero también nos dice Ángeles que ya probó Perplexity y le gustó mucho. Nos dice que es altamente recomendable. Gracias, Ángeles, por la recomendación. Sí, la intención es que puedan explorar las herramientas y pues ustedes mismos puedan verificar, ¿no? Para qué les sirve, si les funciona, si no les funciona. Y tenemos ya a 8 personas conectadas, entonces déjenme verificar cuántos somos por acá. Son 10 personas. Entonces nos faltan ya solo una persona más. Todo el mundo tiene su mascarita de galleta, de dinosaurio. Está genial el dinosaurio. Las galletitas. No sé si la mayoría ya conozca la herramienta, pero Nearpod también la pueden utilizar. Y la verdad es que estos tipos de jueguitos les encantan a los estudiantes. Entonces, es muy recomendable hacerlo. Es muy práctico, eh, es de uso muy, muy fácil. Entonces, creo que lo pueden aprovechar para hacer varias actividades, ¿no? Ahorita tienes este juego que estamos viendo en pantalla, pero también tiene la posibilidad de hacer presentaciones interactivas, de incluir videos para agregarles interactividad, y eso también le suma a la herramienta. Entonces, creo que 9, bueno, esperamos una persona más y damos inicio. A ver, ahí se están uniendo Daf y Josué. Ahí en el chat les compartí el enlace al Nearpod. Bueno, creo que solamente me falta un par de personitas. Vamos a comenzar. Gracias, Jas. Sí, yo ya me uní y Josué se está uniendo. Ok. Esperamos un minutito. Ok. A mí me encantan los disfraces. No me encantan los huehues, pero sí me gustan mucho los disfraces y la vestimenta que tienen en los festivales y en el carnaval. Bueno, Las a mí lo que plumas. no me gusta son los mosquetones y el ruido. Bueno, sí. Eso me es Sí, eso muy, sí, tampoco. me altera bastante. Pero O en sí, pues el alcohol, porque ya ves que también luego llevan ahí el alcohol junto con todo el grupo. Y se bueno, vuelven yo un poco como violentos. estudié ingeniería industrial y siempre tuve amigos ingenieros,
me habitué al alcohol. O sea, no yo no tomo nada, pero eso no estoy de acuerdo, pero no me molesta. Pero el ruido Bueno, sí. no me molesta que tomen alcohol, lo que me molesta es que, pues, porque toman alcohol, hacen Ah, sí, desbarajustes sí, y, sí, sí. ¿sabes? Lo Esa, que esa hacen. parte es la que no está tan padre. Bueno, Sí, como la ya son parte 10. violentosa. Ándale, sí, eso no está. Y luego si te tapan la entrada de tu casa más. Yo vivo en una privada y hace como 15 días nos taparon ahí la entrada como 1 hora. Sí. ¿Y no te invitaron al menos las chelas? Ay, no. Porque a mí en Cholula me ha llegado a pasar, pero te invitan a la fiesta. Véngase a Ah, la... no, sí, sí, bueno, sí, claro, sí me invitan, pero la verdad es que como uno tiene un montón de cosas que atender y no tenía mucho tiempo para la fiesta. Bueno, vamos a comenzar el juego. Ok, voy a ocultar sus nombres para que no tengamos ninguna, No nos balcones. sí, sí, justo, así. Acuérdense que se va moviendo. Y ahorita vamos a ver a los ganadores. Ah, ya somos 15. Bueno, quien se vaya uniendo, estamos ahorita en un earpod. Estamos jugando. Estamos jugando, sí. Ay, Ángeles, ¿sí pudiste entrar? Que no te permitía la red. Creo que está lenta la red, ¿eh? Me pasó hace ratito. Ah, ok, ok. Muy bien. Ya vimos que llegaron a la cima. Excelente trabajo. Vamos a ver al podium. Déjenme abrir aquí para que vean. Primer lugar, Gra. Segundo lugar, Agus. Y tercer lugar, Mario. Muy bien. Felicidades. Felicidades. Se ganaron un punto extra en la actividad del Gracias, día de hoy. gracias. Y estrellita en la Excelente. frente. Les voy a mandar su insignia. Muchas Y gracias. sellito de abejita. Así. De buen trabajo. Ay, a mí me encantaban los sellos de la escuela, la verdad. Siempre me ponían sellos muy bonitos. Nunca A me mí no. pusieron el del burro. Ay, no, ni recuerdes esos tiempos. Digo, yo nunca fui a una escuela en Ay, donde no. hicieran eso, pero, Sí, yo sí. pero qué Era muy mal. tradicionalista.
Sí, había una maestra que nos ponía, bueno, no, a mí no me puso nunca, la verdad, pero sí veía cómo les ponían los sellos del burro. No, no, no. Ya no existe, creo. ¿O sí? ¿Será que sí exista todavía? Seguramente sí. De hecho, yo he tenido alumnas en procesos educativos cuando doy clase en octavo que ya empiezan ya generalmente ya tienen trabajo en escuelas. Ajá. Digo, no recientemente, pero sí al menos hace unos 3, 4 años que llegaban con su colección de sellitos para sus niños. Ya te imaginarás mi cara. Sí, sí, ya puedo imaginarme tu cara. Bueno, el día de hoy no vamos a ver sellos de abejita ni de burro. El día de hoy vamos a repasar y vamos a hablar un poco sobre lo que van a estar pues revisando a lo largo de la semana, que tiene que ver justamente con herramientas y bases de datos de la biblioteca y los famosos hashtags que ahora existen en las redes sociales, que los algoritmos cada vez, bueno, tienen diferentes maneras de interpretar, pero nos sirven particularmente pues para hacer esta identificación de información dentro de las redes. Y por supuesto, el tema principal de la sesión de hoy que tiene que ver con pensamiento crítico e infoxicación. Luego hablaremos sobre estas habilidades de pensamiento crítico para evaluar la calidad de los recursos digitales. Es ahí donde vamos a tener también un momento para ir conversando de estas habilidades que tenemos, que tiene el estudiantado para lograr desarrollarlas y algunas técnicas didácticas que van a favorecer justamente este pensamiento crítico. Y tendremos un caso práctico colaborativo en donde la intención es que el grupo podamos conversar y discutir sobre este caso y pues con la experiencia y con lo que ustedes saben, pues hacer y resolver este caso, ¿no? Y por supuesto el espacio para dialogar en plenaria y un cierre general de la sesión del día de hoy. Entonces, siendo esta la agenda, los objetivos de la sesión son dos. El primero es ejercitar habilidades de pensamiento para distinguir la información confiable y rigurosa, así como de descartar aquella que es poco fiable y sin suficiente sustento. Y en segundo lugar, ejercitar habilidades para evitar la infoxicación al momento de seleccionar recursos de Internet para uso educativo, considerando el análisis de estos elementos, como puede ser el autor, la procedencia, los sesgos institucionales o personales, la actualidad y la pertinencia social. Como saben, continuamos con el área competencial 1, que es gestión de la información y curación de contenido, en donde estamos abordando la competencia 1.2, que tiene que ver con la evaluación de información, datos y contenidos digitales. Para esta competencia en particular, se espera que ustedes pues sepan reunir, procesar, comprender y evaluar información, datos y contenidos digitales de forma crítica. Ya hablaremos sobre cómo les está yendo con, ahorita a lo mejor sí nos va a dar una primera luz sobre esto del autodiagnóstico, pero aquí ustedes evaluaron esta competencia y se ubicaron en cualquiera de estos niveles, tanto básico, intermedio o avanzado, de acuerdo a lo que ustedes consideran que saben que en donde se encuentran en cualquiera de estos 6 cuadritos para poder ubicarse correctamente, ¿no? Entonces, ojalá y como les prometíamos al inicio, si están en el nivel básico, pues avancemos al intermedio o bien al avanzado y todos los avanzados, pues que se pasen a la certificación, por favor. Nos vamos a regresar entonces a este recordatorio y esta ubicación en el área competencial, ¿sale? Muy bien. Entonces, comenzando con el tema principal de pensamiento crítico e infoxicación, les quiero pedir, por favor, que ingresen a Menti y utilizando este código, también les comparto la liga directamente en el chat para que nos compartan qué entienden ustedes por pensamiento crítico. ¿Qué es lo que ustedes pueden compartir? ¿Qué es lo que entienden con en esta palabra compuesta de pensamiento crítico? Porque de ahí vamos a partir para avanzar con la sesión del día de hoy, ¿no? Entonces, por favor, si me ayudan a responder a esta pregunta en ese Menti, se los voy a agradecer muchísimo.
Ahorita espero que se vaya actualizando el Menti, si no también les comparto la pantalla actualizada, porque ya ven que Menti a veces en el Genially cuando se inserta no se va viendo la actualización, entonces déjenme ver si ya puedo ver desde aquí cómo vamos. Ah, a ver, Menti, aquí estás. Ok. Ah, sí, miren, ya se está viendo aquí, pero ya vi que no se ve en esta pestaña. Entonces déjenme compartirles la... Ah, ya está. Muy bien. Ya están aquí 8 personas, están respondiendo. Ah, ok, vemos que aparece la palabra reflexionar y evaluar, analizar información, cuestionar, analizar y evaluar, discernir. Ok, vemos entonces, ¿cuántas personas somos? 17 menos 3 seríamos 14 personas. Todavía me faltan algunas por responder en este Menti. ¿Alguien tiene alguna dificultad para ingresar o todo bien? Ah, 8 respuestas, me faltan personas. Ah, ya se actualizó, ahora sí. Perfecto. Muy bien, pues entonces vamos observando desde esta pantalla, ya están las 14, ¿qué entienden por pensamiento crítico? Y al centro aparece la palabra cuestionar, ¿no? Creo que afortunadamente la comunidad Cocudi pues es una comunidad crítica, ¿no? Y por lo tanto, pues aquí se puede identificar que están relacionando el pensamiento crítico con analizar y evaluar, analizar información, observar, detective, detective. Eso me llama la atención de ser detective. Sí, tienes razón. Ahorita si alguien me quiere compartir quién puso esa palabra, proceso cognitivo, analizar, analítico, discernir, criterio para decidir, reflexionar y evaluar, diversidad, análisis consciente. Entonces, esto del pensamiento crítico viene mucho a colación en esta área y en esta competencia en particular, porque justamente podemos retomar tanto lo que ustedes nos están compartiendo, porque es esta capacidad que tenemos las personas, ¿no? De analizar, de evaluar, de reflexionar de manera lógica, de manera razonada, ¿no? Esta información que nos llega, que leemos, que revisamos, ideas, argumentos, situaciones, antes de que digamos, sí es cierto, ¿no? O antes de que digamos, no, esto no es válido o esto sí es correcto. Y por lo tanto, pues implica justamente cuestionar. Creo que está muy bien que quede al centro porque implica el cuestionamiento de esta información que vamos recibiendo para poder identificar estos sesgos, para distinguir entre si son hechos u y entonces podemos tomar pues decisiones con base en criterios mucho más sólidos y evidencias confiables, ¿no? Entonces, vamos a partir de estos elementos iniciales de la definición del pensamiento crítico, porque va muy de la mano justamente con esta competencia. Y la segunda pregunta que les quiero hacer y compartir es, ¿en qué piensan cuando escuchan la palabra infoxicación? ¿Qué es lo que les viene a la mente? Seguramente muchas personas, o la mayoría quiero pensar, han escuchado esta palabra, pero si tampoco la han escuchado, no la habían escuchado antes, pues
es válido decirlo. Oye, Has, Mande. todavía no veo yo ¿No? la siguiente pregunta. No sé si Ah, los demás ya. No, sigue en la anterior. Eso ay, iba a comentar. perdónenme, a ver, déjenme ver que se actualizó. Ay, Actualizar al vínculo sí se activaron. Ujú. Voy a hacer eso. a ver, Listo, sí, yo también tuve que volver a abrir el vínculo. ok, no se actualizó en automático. Bueno, pero ya lo ven ahora sí, ¿verdad? Ya, y también en el anterior ya se actualizó. Ah, perfecto, gracias. Bien. Ok, mientras nos van compartiendo ahí su respuesta, a ver si la persona que escribió eso del detective nos quiere compartir más. Me encantó esa palabra. ¿Por Sí qué la escribía en la relacionas? chat. Ah, ok, a ver, vamos a ver. Ah, ya vi, Zaira, ya vi. El pensamiento crítico es como ser un detective cuando tienes que decidir algo o entender algo en lugar de creer todo lo que te dicen. Hay que pensar bien, preguntar y buscar pruebas para estar seguro de que es correcto. Es como cuando estás resolviendo un misterio. Observas, piensas y no te conformas con la primera respuesta que encuentras. Mira, me parece muy bonita analogía, la parte detectivesca del pensamiento crítico, ¿cierto? Perfectísimo. Ya tenemos aquí 11 respuestas. Y también en el chat, ¿no? Nos comparte Mario que es la sobrecarga de información. Daf nos dice que es información que intoxica. ¿Mm? Muy bien. Perfecto. En vez de información que cura, Es la información que enferma. contraparte Ajá. de la información que cura. Es la némesis de Lolita Ayala. Sí, es cierto. Información que intoxica. Muy bien. Muy bien, muy bien. Yo no lo puse, pero ya me lo apropié. ¿Qué? El de la información que intoxica me encantó. Digo, ¿qué? ¿Qué? Que intoxica. Que intoxica. Ujú, ujú. Bueno, pues ya están aquí sus respuestas en la nube. Y bueno, sí, justo al centro está el tema de saturación de información. La palabra saturación creo que la mencionan varias veces, pero también está el exceso tóxico, información dañina que intoxica, exceso tecnológico, asfixia, información nociva, indecisión, sobrecarga de información, imposibilidad de elegir, exacto, de demasiada información, agobio, exceso de información. Bueno, justo todo lo que no queremos en Cocudi que suceda, porque entonces se convierte en estrés y en esa saturación de información. Pues la palabra infoxicación que les mencionaba también es una palabra que ya tiene, pues ya tiene sus años que salió en el mundo digital, que tiene que ver justamente con este exceso que ya lo mencionaron muy bien aquí en la nube de palabras, pero además que es como la contraparte, ¿no? Del pensamiento crítico. Esta palabra, según lo que tenemos, lo que recuperamos cuando estuvimos haciendo toda la parte de decoración de contenido, estos cursos del que hablábamos, que se daba antes, etcétera, es un término que se acuña a varios autores, uno de ellos es a Alfonso Cornella, pero tiene que ver con la sobrecarga de información, que ya lo mencionaban ahí también, a la que estamos expuestos justamente desde que estamos en la era digital, ¿no? Entonces se caracteriza principalmente por esta dificultad que también lo mencionan, para poder procesar, para poder filtrar, para poder distinguir esta información que de verdad es relevante, que es veraz, que es confiable dentro de este mar de datos disponibles que tenemos ahora. Y bueno, esta infoxicación se da principalmente cuando
la cantidad de información está superando nuestra capacidad de análisis, nuestra capacidad de comprensión y nos conduce a la confusión, a la desinformación, a esa fatiga mental que tenemos y a estas decisiones que también podemos tomar mal fundamentadas. Pero si eso lo trasladamos además a nuestro contexto académico, a nuestro contexto educativo, pues nos afecta muchísimo porque, pues sobre todo al estudiantado, ¿no? Porque acceden a todo tipo de contenidos sin contar con estos criterios necesarios para poder evaluar su calidad o su veracidad. Y entonces, pues por supuesto que tiene un impacto en todo el proceso de aprendizaje y en su propio desarrollo de pensamiento crítico. Yo creo que ese es esa es una de las grandes problemáticas que tenemos y que ya teníamos desde que tenemos acceso a la información de manera digital, pero ahora sumado a la inteligencia artificial creo que llega a ser todavía mucho más complejo el tema de la infoxicación, ¿no? Entonces, las características que podemos ver en la infoxicación tienen que ver con este exceso de información en tantos formatos diversos y en tantas fuentes que nos dificulta esta discriminación, ¿no? Para poder ver si es falso o poco fiable. Esta repetición de datos que además no se verifican, que ya lo decíamos la semana pasada, ¿no? El que compartamos datos e información sin verificar y por supuesto nos da sensación de agobio o de esta saturación que ya no sabemos ni para dónde. En el estudiantado normalmente nos damos cuenta que citan, o más bien, ni siquiera citan, sino más bien se apropian de ideas que pueden encontrar en las redes sociales que utilizan, que no verifican la información, y ahora que están utilizando inteligencia artificial generativa, pues de hecho la toman como fuente primaria, ¿no? Sin contrastar con nada más. Entonces, hay confusión entre hechos y opiniones que nos ayuda a saber cuáles son las estrategias para poder hacer esta diferenciación. Y la otra famosa creencia que porque está en internet, pues es verdad. O sea, si alguien ya lo puso ahí, no hay nada más que decir y no hay nada más que hacer. Entonces tenemos un gran reto como docentes para poder pues guiar a nuestro estudiantado para que puedan gestionar mucho mejor la información, que la sepan curar y que la sepan evaluar críticamente para poder enfrentar esta problemática y convertirnos realmente pues en estos ciudadanos digitales mucho más responsables. Con este preámbulo, lo que quiero decirles es que justo en nuestro modelo educativo ignaciano, ¿no? Es conocido como MEI, pues este modelo, que seguramente también pues la mayoría conocemos, que estamos haciendo parte de nuestra práctica, nos ayuda a ofrecer este marco comprensivo a las prácticas educativas de las instituciones del SUC para formar al estudiantado. Y sabemos justamente que por eso aparece dentro de este modelo, ¿no? A las personas y el estudiantado como personas competentes que tienen una formación académica que les permite conocer con rigor estos avances de la ciencia y de la tecnología, pero también personas compasivas que nos ayudan y se empeñan honestamente desde la fe, con medios pacíficos en la transformación social y política de los países que abordamos desde las estructuras sociales para alcanzar la justicia y que seamos comprometidos para ser capaces de abrir el corazón, para ser solidarios y asumir sobre sí el sufrimiento que otros viven y finalmente personas conscientes, ¿no? Que además de conocerse a sí mismos, gracias a este desarrollo de la capacidad de interiorización y al cultivo de la vida espiritual, entonces podemos ser o tener estudiantado mucho más consciente del conocimiento y esta experiencia que sucede en la sociedad y con los desequilibrios también que tenemos en nuestro contexto y en el contexto de la juventud. Así que es muy importante recordar este modelo porque para poder llegar a esto, pues tenemos que tener un pensamiento crítico muy bien desarrollado y ayudar al estudiantado a lograr el desarrollo de este pensamiento crítico, ¿no? Entonces, pues es de vital importancia que recuperemos este tipo
prácticas para poder mejorar esta habilidad en nuestro estudiantado. Y en esta lámina entonces les estoy compartiendo 7 criterios justamente que va a haber o que tenemos como parte del contenido de COCUDI para poder evaluar información, datos y contenidos digitales, con la intención de que ustedes puedan recuperar también estos criterios, que nos compartan más adelante si lo tenían en mente, si lo aplican, si lo practican, si lo comparten. Y el primer criterio que les quiero compartir el día de hoy tiene que ver con la autoría, ¿no? ¿Cómo sé que la información que estoy consultando, que la información que estoy revisando en realidad tiene o está escrita por una persona que se puede identificar claramente, por la persona o el autor, podemos saber de dónde viene, qué ha hecho a través de su currículum o a través de esta información que lo pueda acreditar como un referente en la materia, ¿verdad? O también si es posible identificar si pertenece a alguna institución, alguna entidad o algún grupo de investigación que sea prestigiosa y sobre todo que en este momento donde tenemos acceso precisamente a muchas más herramientas de comunicación, es posible, y lo comparto casi siempre con mis grupos, que es posible contactar prácticamente a cualquier persona, bueno, que nos responda ya es otra cosa, pero que los podamos contactar, creo que hay ya muchas maneras de hacerlo, ¿no? A diferencia de lo que nos pasó a la mayoría de nosotros, que para poder contactar a lo mejor a un autor o a una persona con una trayectoria en particular que nos interese lo que hace, pues era más difícil. Pero hoy en día tenemos la posibilidad, justamente a través incluso de las mismas redes sociales, de contactarlo de manera directa, ¿no? De contactar a esa persona de manera directa. Y entonces esto se vuelve uno de los criterios importantes para poder evaluar si esa información justamente tiene la calidad que necesitamos. El segundo criterio tiene que ver con la objetividad, ¿sale? Entonces, la objetividad del contenido, preguntándonos, por ejemplo, si la información es tratada de manera imparcial, ¿no? Si no existe un sesgo por afiliación política, comercial u otra, o si es que existe, lo sepamos, así que sepamos desde el primer momento que estamos consultando que existe ese sesgo. Si la información es completa y suficiente en relación con lo que estamos abordando, si se distinguen los hechos de las opiniones para poder contrastar con la información, si el sitio web o la página o lo que sea que estemos consultando, incluso en opiniones, también en redes sociales que pueden ser, que pueden contener este tipo de publicidad, por ejemplo, o si nos intentan vender algún producto. Como sucede mucho ahora en LinkedIn, ¿no? Que de repente te contactan, pero la mayoría de esos contactos, si los llegas a aceptar como contacto, pues en automático te llega una serie de información comercial que realmente no es el objetivo necesariamente al momento de tener un contacto en alguna de las redes, ¿no? Pero también si es verificable a partir de la bibliografía y de esas fuentes estadísticas o documentales que presenta, y con esto tener pues este punto de objetividad como con un check, si lo pasa. O también el tercer criterio para poder identificar precisamente a la calidad de los contenidos tiene que ver pues con el propio contenido, ¿no? Entonces sí, para eso preguntarnos si la información está correctamente documentada, si proporciona enlaces de calidad o referencias bibliográficas, o si se presentan datos estadísticos, imágenes, tablas, etcétera, si está bien estructurada y organizada, si la expresión es correcta, clara y precisa, si estas afirmaciones son sólidamente argumentadas y documentadas y si se distinguen claramente la aportación del autor y lo que procede de otras fuentes. ¿Hay bibliografía? ¿Hay citas? ¿No hay citas? ¿No hay bibliografía? ¿En qué nos fijamos ante este tipo de contenidos? ¿No? Tiene mucho que ver con el objetivo sobre todo, pero estos son algunos elementos y algunas preguntas que podríamos hacernos o que podríamos recomendar al estudiantado que se hagan. El cuarto criterio tiene que ver con la actualidad, ¿no? No sé si recuerden que antes teníamos como un criterio justamente de cuál es la bibliografía ideal de consulta
a partir de hace 5 años, a partir de pues del año pasado, a partir de no sé qué, pero ¿qué pasa con aquella bibliografía clásica, ¿no? Que de repente en ciertas asignaturas o en ciertos temas tenemos que abordar. Entonces podemos verificar cuándo se editó y cuándo se publicó la información, aparecen fechados los contenidos, aparecen las fechas de última actualización o estos enlaces a las fuentes externas funcionan, porque de repente cuando trabajamos justamente con recursos digitales, el tema es la permanencia, ¿no? El tema tiene que ver con las actualizaciones y la posibilidad de que sí se siga manteniendo activo en el espacio que lo habíamos consultado. Entonces, este es un tema importante y ahorita en unos minutos será un primer espacio para que nos puedan compartir sus experiencias. Y el quinto criterio sobre legibilidad, ¿no? Es fácil navegar por el sitio en el que encontramos este contenido. La información la tenemos o se ve organizada de forma lógica, de forma intuitiva. Están bien estructurados los contenidos, tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión. No necesariamente con esas palabras, porque no sé si les ha pasado que cuando les he preguntado a mis estudiantes, oigan, pero sí identifican que este contenido tiene, pues hay una introducción, hay un desarrollo, hay una conclusión, y muchas veces me han dicho, no. Digo, pero ¿por qué dices que no? A ver, ¿ya lo revisaste? No, pero es que no. A ver, Miss, ¿ya viste? Aquí ya escaneé el artículo y no dice introducción, desarrollo y conclusiones. Entonces, pues no lo tiene. Ese tipo de cosas que parecieran pues algo que llega a suceder o que algo que tendríamos que tener en mente es algo llega a ser confuso para el estudiantado, ¿no? Entonces, visualmente es agradable o no, y qué tan agradable tendría que ser para que sea legible, ¿no? Porque a veces confundimos el diseño con el contenido, pero en una infografía, por ejemplo, si tiene demasiada información o demasiados datos, realmente deja de ser legible o es legible para las personas. ¿Cómo podemos hacer este contraste entre estos criterios para poder evaluar a nuestros recursos digitales? También mucho de lo que hoy en día medimos o evaluamos tiene que ver con la usabilidad. La usabilidad en general es justo hablando sobre cómo los usuarios, las personas, estamos utilizando o estamos usando lo que sea. O sea, puede ser desde un espacio en la nube, desde una aplicación, desde la misma página web que estamos consultando, pero los recursos que tenemos hoy en día, ¿no? A nuestra disposición, nos permiten o no nos permiten entender o comprender si cuando lo estamos utilizando nos es fácil, en términos muy básicos de decirlo, si nos es fácil poder entender y utilizar todo lo que viene o lo que estamos viendo en pantalla, ¿no? Entonces, satisface esta necesidad de información de acuerdo con el propósito de aprendizaje para el cual se está utilizando. En términos prácticos, cuando estamos utilizando estos recursos digitales en nuestro ámbito académico, realmente sí nos ayuda o sí es posible que lo que estamos utilizando vaya de acuerdo a este propósito, o podemos decir que no, pero no siempre es tan fácil determinarlo. Y finalmente, la audiencia, ¿no? La audiencia que tiene que ver con la información es apropiada para la audiencia a la que se dirige. Para eso tenemos que ser conscientes en el ámbito de nuestro curso, tenemos que conocer a nuestro grupo, tenemos que identificar el perfil del grupo con el que estamos trabajando, porque muchas veces lo que ya teníamos curado para un grupo en particular ya no nos sirve necesariamente para el grupo que tenemos hoy en día, y entonces tenemos que hacer un ajuste importante o incluso tenemos que adaptar el contenido, buscar algún otro o generar algún otro contenido para que sea apropiado justamente con esta audiencia. O que estos autores a los que estamos consultando, pues también tendríamos que ver la manera de hacer una nueva consulta o tener que generar un contenido que se adapte justamente a esta audiencia. Pero todos estos elementos, ¿no? Tienen que ver con esta posibilidad de reflexionar sobre lo que estamos haciendo con la calidad de estos recursos digitales y con lo que vamos encontrando y evaluando en la web. Y entonces, una vez que les compartí estos 7 criterios,
pues preguntarles, ¿verdad? Si alguno de estos criterios ustedes lo tienen como de cajón, si los utilizan, si tienen otros, y en su experiencia, pues cómo ha sido esta, o cómo hacen esta evaluación de los recursos que utilizan en su práctica. Entonces, ¿quién quisiera participar? Abrir el micrófono. Y por otro lado, voy abriendo aquí, déjenme irme a la vista de los participantes para poder ver qué están diciendo. Y bueno, ¿quién quiere participar? Claro. Ya vi que dice Ivonne que le encantaron las imágenes de los Menti. La verdad la tiene la IA y Dios, según según tus alumnos. Ok. Sí, prácticamente creo que esa bueno, a veces dejan a Dios de lado, solamente se enfocan en la IA. Pero bueno. Vamos entonces con las primeras manitas, que son de Carmen. Adelante, Carmen. No, bueno, pues por lo que estás preguntando, ¿no? Que si realmente estos criterios se utilizan, yo creo que sí, que son esenciales para, o sea, yo a mis alumnos les enseño a hacer, pues, ensayos, ese es el objetivo Ah, final, ok. que lleguen a elaborar un buen ensayo. Pues claro, empezamos con cosas más sencillas, pero pues sí son muy básicos y tú vas a trabajar y vas a escribir un texto o vas a expresar una información. Sí, yo digo que el o sea, todos estos que nos criterios, estos 7, pues son fundamentales. Perfecto. ¿Tú consideras que en el caso de tus estudiantes sí llegan o sea, llegan con un nivel avanzado en este desarrollo, en esta habilidad del pensamiento crítico, o si notas como su inicio y luego cómo adquieren esta habilidad? ¿Tú cómo No, lo has no, vivido? no saben todo esto porque o sea, mis alumnos llegan de primer, segundo semestre Ya, y les ok, cuesta ok. muchísimo trabajo. Es más, ya, por ejemplo, este semestre, o sea, las nuevas generaciones leen muy poco o nada y además, pues no saben leer y difícilmente escriben bien y además, la verdad es que sí están todo el tiempo con los teléfonos, en búsquedas en inteligencia artificial, pero ni siquiera la saben usar. O sea, muchas veces cuando más la tienen que usar es cuando menos la usan. Entonces, por ejemplo, la clase pasada me estaban preguntando algo sobre la Grecia antigua y Roma antigua, ¿no? Y entonces no saben dónde queda. Le digo, es que eso sí, búscalo, hay unos mapas maravillosos, ¿no? Y además, pues ya cambiaron. Entonces, eso hay que buscarlo. Entonces, la verdad que sí les cuesta muchísimo trabajo como empezar a buscar contenidos realmente valiosos que cumplan con estos criterios. Sí les cuesta mucho trabajo seleccionar, hacer, pues, el pensamiento crítico les cuesta muchísimo. O sea, sí, realmente sí es algo que hay que enseñar. Ok, muchas gracias, Carmen. Ahorita vamos recuperando algunas cosas que nos estás diciendo. Gracias. Sin, Nada más quería hacer. Ay, se hizo eco. ¿Ya se oye normal? Ya, Ah, perdón. Nada más quería hacer la observación de que, bueno, más bien el comercial, sí. de que estos criterios, eh, además de que están en la lectura interactiva junto con algunas sugerencias, Ujú, la siguiente semana también les dejamos un formato que es para que ustedes lo utilicen con los estudiantes. ujú. Entonces, también para que se animen a hacer las lecturas interactivas, porque esta semana las vimos muy abandonadas. Pero acuérdense que les dejamos recursos que son importantes, que pueden empezar a utilizar. En la práctica, digo, para la materia de Carmen, pues está padre, pero Claro. en realidad son criterios que se pueden utilizar para cualquier asignatura al momento de solicitar una,
actividad de investigación, de indagación, detectivesca o como le querramos llamar. Y lo pusimos los criterios en un formatito. Pueden ustedes entregarle a los estudiantes. Sí, sí, sí. Sí, de hecho bueno, ahorita tocaremos ese punto, pero sí es muy importante que recuperen y que hagan las lecturas interactivas. Acuérdense que hasta que le dan en el botoncito de finalizar es como se va a guardar su participación. Entonces, más ratito vamos a hacer ese repaso para que si alguien tiene alguna duda de cómo hacerlo, lo podamos revisar. Pero además algo interesante también es que en todas ellas van a encontrar pues información mucho más completa y algunos tips o algo, en este caso, como lo dice Cintia, hasta un formatos para que ustedes lo apliquen desde ya en lo que están haciendo. ¿Sale? Entonces, gracias, Sin. Y también vamos con Angélica, por favor. Muchas gracias. Yo creo que además de estas valiosas herramientas que nos brindan, tengo como una especie de dilema con los alumnos. Mi enfoque es hacia comunicación y mercadotecnia. Y me impresiona mucho cómo sus fuentes, porque se los pregunto el primer día, sí. Es esta red social X, que es lo que antes era Twitter, Ajá. Instagram y TikTok, ¿no? Entonces, para mí es un gran reto llevarlos a repositorios digitales, a portales informativos. Obviamente, si estudiamos comunicación, pues bueno, tenemos que leer tal cual como a los medios, ¿no? Incluso a los impresos. Entonces, híjole, para mí es un mega reto. Y siempre les paso este tip, si quieren ahorrarse como el de, ay maestra, pero es que entonces tengo que revisar y hacer toda una metodología curativa, yo sí, por supuesto, les paso como un tip, ¿no? Hagamos una serie de concentración de fuentes de información donde sean sitios oficiales, donde tal vez tengamos también autores ya como muy conocidos por nosotros, o que vayamos ahí como, este autor me lleva a aquel autor, y este autor cita a este autor. Entonces, sí es un gran reto, la verdad. Creo que la digitalidad sí nos facilita muchas cuestiones de investigación, pero creo que también no perdamos como esta cuestión de ir generando como nuestras fuentes informativas. Y yo destaco que todos estos pasos, igual y podemos ser un poquito prácticos en cuáles son esos sitios o estas fuentes súper confiables que nos pueden como brindar, ¿no? Que sabemos que ahí habrá un autor que va a manejar la objetividad, que va a desarrollar un contenido que está dirigido a una audiencia en específico, que mantiene la vigencia de los temas. Entonces, sí es un mega reto, y a mí me encantaría que este tipo de pequeños módulos a lo mejor lo pudiéramos introducir. A mí me da como esa impresión de generar como algunas prácticas dedicadas a los chicos de, a ver, hoy vamos a recolectar fuentes de información, y es a lo que nos vamos a dedicar en esta sesión, para que más adelante pues recurras a ellas, ¿no? Entonces me parece como muy valioso, y yo me iría para destacar que de plano ya tengas como esta fuente confiable. Luego les pongo el meme de Bob Esponja cuando saca como cofrecito, ¿no? Y digo, vamos a generar eso, ¿no? O sea, estas fuentes confiables que me van a ayudar también a tener como esta información más cercana a la actualidad, a la prontitud y a la objetividad y veracidad, ¿no? Que también el tema digital me parece un mundo sin fin, me parece un infinito, o sea, nunca vamos a terminar de poder corroborar. Si nosotros hacemos este experimento en Google, que también igual y un día se los recomiendo, para que ellos crean la cantidad de sitios que existen en la web, entramos a Google y coloco, a ver, digan una palabra, ¿no? Y un día vimos infodemia. Sale infodemia. Me aparecían billones de búsquedas, o sea, billones de búsquedas de sitios como disponibles, y dije, jamás vamos a poder ingresar a estos sitios ni verificarlos, ¿no? Pero sí podemos ahorrar mucho. Y ya con esto cierro, pues esta reiteración, ¿no? De encontrar nuestras fuentes confiables, estos sitios que descartan ya de una manera la información apócrifa, ¿no? Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti por compartir. Definitivamente sí es algo, híjolas, que yo creo que tendríamos que hacer un webinar solo para eso, porque
creo que, como ya lo mencionaba Carmen, o sea, yo creo que los estudiantes leen muchísimo. Lo que sucede es que, o sea, leen de manera muy superficial, desde mi experiencia también, sobre todo desde hace un par de años, como también ya lo decían con las nuevas generaciones. Pero creo que también pues la tienen muy complicada el estudiantado, ¿no? O sea, creo que eso también como tratar de comprender lo que están viviendo, em, porque a veces es bien complicado como comprender por qué están haciendo lo que están haciendo, pero la verdad es que también tienen un contexto muy difícil. Antes creo que teníamos como muy claro, ¿no? Hasta como que hasta dónde podíamos, desde dónde y hasta dónde, con qué herramientas y tal, pero ahora creo que cada vez tienen tantas, o sea, el abanico de posibilidades para poder leer o para poder consultar, para poder discernir, se vuelve cada vez mayor. Y entonces yo creo que si nosotros teníamos cuando empezamos con la parte digital, la infoxicación era o es compleja, pero al menos creo que nuestro pensamiento crítico, esta habilidad la tenemos mucho más desarrollada. Pero ¿qué pasa con las nuevas generaciones de los nuevos estudiantes? Porque a mí también me pasa hoy en día, y lo he dicho reiteradamente en el equipo, que de repente sí me llega también a ser muy difícil y es hasta un poco frustrante el no poder llegar a entender muy bien cómo están funcionando. Entonces tengo que hacer muchos ajustes yo para poder pues tratar de entrar a las nuevas dinámicas que ellos tienen. Entonces sí, es muy complejo. Una de las cosas también creo que Angélica, tú lo has dicho bien, es, o sea, la guía, al final la guía que nosotros vamos haciendo en decirles, oigan, no solamente es TikTok, no solamente está Instagram, tenemos y podemos hacer esto, pero realmente sí necesitan un acompañamiento cercano, sí necesitan una guía mucho más marcada, tal cual hasta vez con el paso 1, 2, 3, o sea, la guía completita, porque si los dejas así como a una actividad muy abierta para esto en particular, sí es muy difícil que lo puedan visualizar, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias por sus aportaciones. Déjenme irme al chat que ya vi que me apareció ahí el mensajito que hay cosas nuevas. Y nos dice por acá Héctor que en su caso utiliza con frecuencia los criterios del 1 al 5, ¿ok? Y del 5 al 7 por excepción. Claro, sí. Es entendible. Ángeles, lo primero que siempre considero justo es mi audiencia. En función al diagnóstico de expertise o perfiles profesionales, elaboro mi material. Adicionalmente, en materia normativa se actualiza constantemente, por lo que sí debo estar atenta a las reformas para compartir material actualizado. Sí, claro, eso es otro tema, ¿no? Además de que en general creo que todo mundo tenemos que estar siempre al día con las cosas que van saliendo. Hay materias muy específicas en el ámbito, no sé si sea legal o administrativo, Ángeles, pero las normativas pues es algo que también se van actualizando y hay que estarlo haciendo. Nos dice Zaira que usa todos estos criterios, pero sobre todo el último, porque siempre tengo que adaptar los contenidos al grupo en cuestión. Sí, entonces antes de también trabajábamos aquí mucho el tema, bueno, ya hice en nuestro caso hacemos nuestro entorno virtual de aprendizaje completísimo, con todos nuestros contenidos, con todas las herramientas, ¿y qué crees? Ya llegó un grupo nuevo y pues lo que ya tenías ahí, pues hay que hacerle un movimiento intensivo para que se ajuste. Y también nos dice Josué que suele buscar en bases de datos, en revistas, artículos de divulgación, videos que haya visto, producidos y dirigidos por personas u organizaciones que reconoce. Les pide que busquen cosas en inteligencia artificial para comparar y que ubiquen qué cosas dicen y en qué se parecen, se parecen. Eso es una muy buena práctica, es cierto, qué cosas la IA inventa y cómo se adapta a lo que le piden. Generalmente solo les dejo leer artículos de divulgación y alguno que otro texto breve y sencillo. Los más académicos se los menciono, pero trato de hacerles una traducción de ellos vinculados con situaciones y ejemplos. No prendo el micrófono porque está dormido el no te preocupes. Que duerma, por favor. Me acaban de comentar de una herramienta llamada bibliometría que sirve para analizar información para el estado de arte. Gracias por el tip, Héctor. Hay que explorarla, no la conozco.
La exploraré, Héctor. Ah, bueno, también nos dice Ángeles que la va a explorar. Ok. Muy bien, pues sí, creo que esa es una muy buena práctica como la que nos dice Josué para el caso y el tema de inteligencia artificial. También tiene que ver mucho con los temas que estemos abordando para poder hacer este tipo de ejercicios, pero sí es cierto que ese es algo muy valioso. Yo también lo he hecho de buscar información ya verificada o incluso curada por nosotros y que hagan comparativas con la inteligencia artificial para desarrollar también estos elementos y estos criterios del pensamiento, ¿no? Y la mano de quienes, déjenme irme a la pantalla de gentes. Sin, adelante. Eh, Tengo dos comentarios. Uno, Sí. pues recordar que los estudiantes están en un trayecto formativo. Para empezar, los recibimos con habilidades muy heterogéneas. Entonces, yo pienso que en los primeros semestres, pues es importante pues diagnosticar de alguna manera quiénes ya están un poco más avanzados, porque depende mucho de la escuela de la que vengan y quiénes necesitan un poco más de apoyo. Y pues también tener en cuenta el periodo en el que se imparte la clase que nosotros estamos dando, ¿no? No van a ser las mismas estrategias ni el mismo tipo de contenido curado para un estudiante primer semestre que uno de octavo, noveno, o para una C1 que para una C3, ¿no? Y la otra cuestión que creo que es bien relevante es que la alfabetización digital también incluye la decodificación de mensajes y de información en formatos multimedia. Tú has mencionado varias veces, es que nosotros desarrollamos pensamiento crítico y ya llegamos un poquito más avanzados a la licenciatura, o incluso ya hicimos un posgrado, entonces pues llegamos bastante avanzados a dar clase. Pero el tema es que también es cierto que al menos mi generación pues fue una generación que mayormente decodificaba mensajes escritos u orales. Pues actualmente los jóvenes también están expuestos a estímulos audiovisuales complejos. Entonces, esa es una cuestión que vamos a estar trabajando además a lo largo de todo el año de COCUDI, que es importante también incluir en esta cuestión del pensamiento crítico. No solamente estoy buscando o comprendiendo un texto, sino una realidad que está plasmada en un entorno digital complejo. Entonces, pues hay que aprender a decodificar con pensamiento crítico mensajes audiovisuales, además del texto. También lo digo por lo que mencionabas, es que ellos leen un montón. Claro, leen muchísimo, pero no necesariamente textos largos. Entonces, ¿cómo se puede ir como haciendo una transición o un avance en un trayecto de desarrollo en donde además de ser capaces de decodificar el mundo digital como es, como se lee en Instagram, se lee en TikTok, se lee en X, y empezarlo a asociar con otros textos más complejos o incluso subtextos más complejos, porque eso también existe mucho en esta cuestión lo que mencionabas de los sesgos que se pueden identificar, pues también se pueden identificar sesgos en redes sociales. No es lo mismo el tipo de contenido que se publica en la empresa, en las redes sociales de Meta, que en las redes sociales de, bueno, ahora X, que es de Elon Musk, o en TikTok, que proviene de una empresa china, ¿no? O sea, también empezar a leer y a decodificar todo lo que implica la autoría desde ese punto de vista, ¿no? Por decirlo de algún modo. Entonces tenemos que ampliar también nuestros criterios a ese tipo de contenidos. Y no sé si todavía está por aquí conectada Londra, pero en alguna clase compartió ella cómo utiliza el TikTok para el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico. Y creo que sería muy valioso que si todavía anda por aquí pudiera abrir su micrófono, nos platique cómo lo aprovecha. ¿Cómo le hace? Hola, aquí ando. Ando de visita. Sí, qué padre, muy oportuno. Pues he hecho el comercial de cómo utilizo el TikTok para generar el pensamiento crítico en mis alumnos. Yo doy propiedades de los alimentos en nutrición. Entonces,
pues yo veo TikTok justo en mis temas para ver qué pueden ellos estar viendo y que puedan cuestionarse si lo que están viendo y escuchando es real y también quiénes son las personas que publican esto. Entonces, justo voy a hacerlo la siguiente semana de evaluación de los temas revisados. Utilizo 2 o 3 TikToks, se los pongo y los empiezo a cuestionar sobre la información que ven, pero ya nosotros ya lo revisamos con libro, artículo científico, con clase. Y entonces se quedan, empiezan a decir, es lo que dijo, no es cierto. Pongo el ejemplo de el huevo, por ejemplo, qué tan sano es comer huevo crudo, que no es bueno comer huevo crudo por muchas situaciones, pero desde el punto de vista microbiológico, el huevo puede tener bacterias crudo, debe de ser cocido y tampoco se absorbe la proteína igual. Y entonces ellos empiezan a generarse sus propias respuestas, pero ya habiendo estudiado el tema. Y luego les pongo un TikTok totalmente erróneo, con información, y que además que la persona que lo dice con una certeza que le crees, y se quedan pensando pero lo dice con una seguridad y no es cierto. Justo eso es lo que ustedes tienen que cuestionar en toda la información que ven. A grandes rasgos eso es lo que hago, pero la discusión se hace muy buena, porque ellos realmente ya con el conocimiento previo se cuestionan, y entonces el TikTok yo lo uso para enseñar lo que no está bien, pero de repente hay 2, 3 biotecnólogos que publican cosas buenas, que ya buscaste si publicaron, que ya buscaste su información, si es verídica. Muchos de ellos ponen las ligas de los artículos consultados para publicar la información, y entonces ahí intento como de sigan cuestionando, aunque les decimos, pero ya cuando hago el ejercicio, entonces se hace muy real para ellos. Eso es lo que les puedo compartir. Muchas gracias, Bon. Eso está, eso es una práctica muy interesante, creo. Yo supongo que la mayoría lo verá de la misma manera. De repente pensamos que solamente se puede lograr ciertas actividades o ciertas prácticas, ¿no? Con los temas o algún tema en particular, o si estamos hablando de autoría y algunos, al tema mucho más teórico, ¿no? Tal vez pensamos que eso no se puede hacer, pero lo bonito de esta comunidad, justamente también lo decíamos en las sesiones anteriores, es que estas cosas que nos comparten, ¿no? Las colegas o los colegas, es que podemos replicarlo. O sea, y muchas personas, hablando en temas de innovación, pues si no sabes qué hacer, copia, ¿no? Copia lo que está haciendo el compañero que sí tiene otras ideas, otras prácticas, y ves cómo te funciona. Entonces también creo que algo que ha funcionado muy bien en la comunidad es que podamos compartir esas buenas prácticas e incluso replicarlas en nuestras sesiones, por supuesto adaptándolas a lo que estamos haciendo. Y me parece que esto que nos compartes es muy valioso, Ivonne. Fíjate que yo no te había escuchado, yo no había escuchado esa participación que Cintia ya nos compartía ahorita. Ya dijo, ya sé quién va a hablar, y te dijo, pues vas, Ivonne. Entonces, sí me parece que es algo interesante que podríamos aplicar. Creo que la mayoría. Tal vez a lo mejor si yo lo que les pregunto, por ejemplo, a mis estudiantes, es que consulto con ellos cuáles son las redes que más utilizan. Entonces, ya con base en las redes sociales que utilizan, pues a veces hago algunas prácticas que tienen que ver con esas redes, ¿no? Hace 2 años, por ejemplo, lo que más utilizaban era Instagram. Ahora, desde el año pasado, lo que más utilizan es TikTok, efectivamente. Entonces, creo que ahí también podemos ir jugando. A mí TikTok no me encanta, la verdad, no es mi red social favorita, pero pues es la que están usando. Y entonces, pues sí hago como esta exploración para poder ver qué puedo recuperar de ahí. Pero este contraste me parece muy bueno. Entonces, muchas gracias por todas sus contribuciones. Ya aquí también en el chat están dejando sus prácticas, ¿no? Nos comparte Héctor lo que ha estado haciendo. También Gran nos dice cómo funciona y cómo está preparando, cómo selecciona el contenido que está relacionado con sus temas, ¿no? Que sintetiza y destaca los puntos claves para poder hacerlo mucho más comprensible hacia el estudiantado, y va agregando estas fuentes de consulta. Y también menciona, ¿no?, que a veces el estudiantado piensa que solamente con decorar la información y que se vea bonita, pero ya cuando exponen no hay nada más que eso. Entonces, creo que ese también es un tema interesante para discutir. En TikTok, Daf, lo puedes
Lo puedes ver sin registrarse, pero te va apareciendo cada determinado tiempo que te registres o que agregues tu cuenta. Pero incluso desde web lo puedes hacer. Entonces, no, creo que el algoritmo no te da los mismos resultados si lo haces desde, obviamente, sin cuenta, pero sí lo puedes empezar a explorar así. Porque sí, a mí tampoco me encantó, pero sí abrí la cuenta justo para poder hacerlo. Sí te da un porcentaje de vistas sin registro. Bueno. Entonces, pues estos son algunos de los elementos como preámbulo al contenido que van a encontrar en la lectura interactiva, por favor, para que no se la pierdan, porque van a encontrar información complementaria a esto que estamos haciendo. También aquí les estoy compartiendo ahora algunas técnicas didácticas ya hablando sobre lo que compartía Ivonne y lo que decía lo que nos están compartiendo en el chat y sus contribuciones. Existen muchas técnicas que además podemos ir haciendo combinaciones, podemos ir ajustando o podemos ir adaptando de acuerdo a lo que vayamos necesitando. Y aquí en pantalla tenemos algunas de las que pueden echar mano, ¿no? Acuérdense que esta presentación también está disponible para que después la puedan recuperar y la puedan compartir también si lo necesitan. Entonces aquí hablamos desde alguna técnica en un debate estructurado, estudios de casos, preguntas abiertas, resolución de problemas complejos, organizadores gráficos, un feedback constructivo, reflexión guiada, estos juegos de roles, aprendizaje basado en proyectos y análisis de fuentes. Entonces pueden darse cuenta que tenemos aquí al menos 10 técnicas que podríamos utilizar, que pueden utilizar para seguir desarrollando el pensamiento crítico en nuestro estudiantado. A veces no les encantan todas este tipo de técnicas, la verdad. Hace poquito yo utilicé el ABP, pero me costó muchísimo con mi estudiantado. Tuve que hacer igual una guía como mucho más cercana con ellos. Les hice hasta un video, les expliqué todo muy bonito. Bueno, no fue suficiente. Sí tuve que ir haciendo un seguimiento muy cercano. Pero ojalá en su caso sea no sea tan complejo. Para los primeros semestres ya me quedó claro que eso es algo que pues, ya toca, ¿no? Pero Cintia me da siempre esperanza y me dijo que ya en los últimos semestres veo los frutos de mi esfuerzo en los primeros semestres, así que tengo muchas ganas de dar una materia en los últimos semestres. Un debate estructurado, por ejemplo, nos puede ayudar a que, pues ya sabemos que defiendan distintos puntos de vista sobre un tema. La verdad es que profundizar, creo que eso es algo también muy importante para poder desarrollar el pensamiento crítico y eso les cuesta mucho trabajo. Les cuesta mucho trabajo en los primeros semestres hacer esta profundización de tema, de algunos temas o de defender incluso sus puntos de vista. Bueno, la otra vez uno de mis estudiantes les dije, ¿cómo sabes que lo que te digo es cierto? Y dijo, pues porque tú eres la maestra. Pues sí, pero no necesariamente te voy a decir siempre la verdad, ¿no? Entonces, como que dan por hecho inocentemente que todo lo que les decimos pues es cierto. Si les creen a los TikTokers, pues ¿por qué no nos van a creer a nosotras? Entonces, eso creo que es bueno y no tan bueno a veces. Entonces, es posible hacer este tipo de debates para poder argumentar. Lo que alguna vez hice, no sé si lo voy a hacer en este periodo, pero el año pasado hice un debate con mis estudiantes y lo que incorporé como parte de los equipos es a la inteligencia artificial. Entonces era parte de su equipo para hacer a favor y en contra del ejercicio, ¿no? Del debate. El estudio de casos, que también sabemos que podemos presentar casos reales para analizar, para evaluar, para tomar decisiones, para poder hacer todo este proceso de investigar, de analizar, de comprender y de evaluar. Todo esto que forma parte de esta competencia, sí es algo que creo que vale la pena tomarnos un tiempo para que lo sigan mejorando. Creo que la mayoría lo hace en algún punto de las materias que estamos ofreciendo, que estamos impartiendo, ¿no? Poder trabajar este es el que más, una de las cosas que más me gusta hacer con mis estudiantes, en mi caso tal vez por el tipo de materia, pero sí les cuesta la investigación, o sea, eso sí les sigue costando la investigación. Entonces, podemos ayudarles mucho para que puedan desarrollar el pensamiento crítico, ¿no? Entonces,
estas son algunas de las técnicas que podemos usar. No sé si alguna de ustedes o alguno de ustedes tiene alguna otra que nos pudiera compartir, ahora que están hablando de esas buenas prácticas, alguna otra técnica que consideren que nos ayuda a hacerlo. ¿Fer? Bueno, yo doy la clase de costos y uso mucho los Legos, entonces les traigo una figurita que tiene que armar de un dragón, por ejemplo, lo arman con los Legos y luego tienen que sacar Ajá. el costo de los Legos. Y les ha gustado Mira. mucho. Ok. O sea, se entretienen tanto que luego se tiran en el piso, sacan los Legos y como que regresan a su infancia. Y siento que les ha ayudado mucho a poder interiorizar los conocimientos. Claro. Sí, hacer cosas mucho más analógicas para las nuevas generaciones creo que es bien valioso. También lo he vivido justo. Los Legos es que creo que no existe persona que no le guste los Legos, la verdad. Sí, Fer, esa es una buena práctica. Muchas gracias. Majo, adelante. Tu micro, lo tienes apagado. Gracias. Les contaba que a mí me compartieron una dinámica que se llama café reflexivo o World Café. Entonces se Ajá. arman grupitos o sea, como justamente para dialogar y debatir algún tema, pero el chiste es que una persona de cada grupo, o sea, por ejemplo, se forman 4 grupos chicos, una persona en cada grupo se queda apuntando las ideas que van compartiendo todos sobre ese tema que se pone en la mesa, y luego todos se van cambiando de grupos. El chiste es que al final todos escuchan las opiniones de todos porque es como una polinización de ideas, ¿no? Y entonces eso permite ir contrastando y también ir llegando a conclusiones entre todos. O sea, como ver, bueno, sí, todos pensamos esto mismo o no, tenemos diferencias en el pensamiento en esto y en esto. Está interesante. Mira, eso también suena interesante. Nos dijiste café reflexivo, ¿verdad? Café del Sí, o medio. World Café. Es. Y vemos también la manita de Ivonne. Ahorita me acordé de otra actividad que realizaba cuando estuve dando un tiempo en ciencias ambientales y tocábamos el tema de lo que es un alimento orgánico y hacía yo una actividad que se llama mercadito orgánico. Y entonces el día que íbamos a tocar qué significaba es, me van a traer un producto orgánico que quieran, ¿no? De donde quieran. Entonces poníamos una mesa y era el mercadito, entonces cada quien ponía su producto y entonces me explicaba yo qué significaba un producto orgánico porque a veces no estaba claro el concepto y las certificaciones que respaldaban lo orgánico, ¿no? Porque a veces lo orgánico era lo artesanal, lo confunden con orgánico. O los mismos artesanos te lo venden como orgánico sin certificación y es triste porque también entendemos la parte económica, pero no significa que sea orgánico si no hay un estudio analítico que lo respalde. Pues al final de la actividad resultaba que de todo lo orgánico que habían traído una o dos cosas. Y entonces quedaban así de, pero es que me dijeron y aquí dice, sí, aquí dice, pero no está respaldado como orgánico ni me lo justifica. Entonces de esa manera ahora ellos cada que quisieran comprar algo orgánico, porque los ambientalistas son muy de eso, entonces ya se quedaban como de, pues vamos a ver si es orgánico. Y además ahí entraba la parte científica. O sea, la ciencia respalda si es orgánico o no, no solo porque lo diga la mercadotecnia, ¿no? O sea, de alguna manera, porque así te lo venden. Y esa es una actividad muy bonita que hacía. Claro. Sí, sí creo que siempre el poder aterrizar las ideas con algo de la vida real siempre es mucho más significativo, ¿no? En general para todo mundo. Pero a veces sí hay que, eso, como que tenemos nuestra chamba hoy en día es pensar en cómo le podemos ir, cómo podemos hacer para que todo esto que queremos alcanzar y lograr con el estudiantado lo hagamos, ¿no? Entonces aquí voy viendo justo en el chat que, bueno, nos dice Cintia que ella no tiene TikTok, pero pide a algún estudiante que lo utilice para que le apoye si necesitan hacer un ejercicio de análisis de contenido en esta red
social. Y eso es algo que sí, bueno, Cintia siempre lo ha recomendado mucho, no necesitamos hacerlo nosotros, y el estudiante o la estudiante lo hace, pues le pedimos que sea ella, ¿no? Quien lo presente, quien nos apoye para poder complementar o para ir haciendo el ejercicio. Y a veces nos perdemos de vista que ellos también, pues, es en realidad quien lo está utilizando, y entonces, pues, más bien nos aprovechamos esa habilidad que ya tienen para lograr lo que sea que estemos haciendo. Y también nos comparte Ivonne que el algoritmo va formando tus preferencias, ¿no? Y ya te salen, como en su caso, cosas de biotecnología y literatura, que son temas que ve mucho. También Cintia nos dice que las estrategias de aprendizaje activo requieren de desarrollo de habilidades de aprendizaje autónomo, y es importante diagnosticar este tipo de habilidades antes de implementar metodologías como ABP y adaptar a sus capacidades. Sí, justo es lo que me pasó. Me confié demasiado y pues sí, definitivamente si no han desarrollado su autonomía de estudiantes todavía no es la máxima, y entonces pues definitivamente es un atoro para desarrollar este tipo de proyectos, ¿no? También nos comparte Héctor que en ingeniería financiera intencionalmente resuelve algún caso de manera equivocada para que los alumnos detecten el error y se lo indiquen. Esa también es una buena práctica, pero a veces, bueno, lo mismo, depende mucho, yo creo que el nivel en el que están los estudiantes en cuanto a que si son al inicio, intermedio o al final, porque no detectan siempre los errores o no quieren. Les meto la idea de que el diablo no sabe más por viejo que por diablo, sabe más porque leyó las instrucciones. Sí, justo. Y nos dice DAP que más bien es agroecológico, no orgánico. Entonces, bueno, también nos comparte Ivonne que si no hay habilidades de autonomía, no podemos esperar que resuelvan problemas en un contexto real, sí. Y a veces no es fácil, pero antes debemos fortalecer sus habilidades de búsqueda de información, análisis y cómo exponer sus datos. Y también nos dice Ángeles que en maestría utilizó técnica de selección de personal, activando a los alumnos para que supieran vender su expertise a fin de ser seleccionados en un equipo de trabajo. Fue genial, sobre todo porque después así quedaron integrados los equipos para hacer la práctica final, y cuando manifestaron su experiencia con el liderazgo de quien estuvo a cargo del equipo y viceversa del líder hacia sus integrantes de equipo, fue muy satisfactorio el resultado. Perfecto. Por último, nos dice Héctor que los ubica en trabajo de campo en una empresa en donde deben ser muy analíticos y selectivos para la solución de problemas en las áreas, y son de último semestre. Bueno. Creo que sí. Entonces, cada vez me queda más claro que vamos notando sus avances, sus mejoras, y que nuestro granito de arena está haciendo efecto. Entonces, muy bien, pues estas técnicas son las que les estoy compartiendo también. Están en la plataforma, en el área que corresponde. Y ahora, ya casi estando a un poquito más de media hora para terminar con la sesión, les quiero presentar un caso práctico en donde me gustaría mucho, y de hecho habla justo de TikTok también. Me gustaría mucho que por favor me ayudaran a resolverlo utilizando, por supuesto, este Padlet. Les voy a ir compartiendo el Padlet en el chat, y también voy abriendo el contexto de este caso. Entonces, la idea es esta. Entre tantos datos, ¿cómo saber qué es verdad? ¿No? Entonces, el contexto es el siguiente. El profesor Alejandro, creo que no tenemos ningún Alejandro, por eso busqué un nombre que no fuera en Cocudi, pero de todos modos no pasa nada. El profesor Alejandro imparte la asignatura de pensamiento crítico y argumentación en primer semestre. En la última actividad pidió al estudiantado investigar y preparar un ensayo sobre los efectos del cambio climático en México, incluyendo fuentes confiables y actualizadas. Al revisar los primeros borradores, Alejandro se da cuenta de que la mayoría de los estudiantes usaron como referencia videos de TikTok o publicaciones de Instagram sin verificar la información, citaron blogs y páginas de opinión sin sustento académico, incorporaron datos contradictorios y hasta noticias falsas, y mencionaron, por supuesto, a la inteligencia artificial, a nuestro famoso ChatGPT, como fuente directa, copiando párrafos sin contrastar la información. Entonces, ¿qué estamos haciendo como docentes para guiar al estudiantado en la gestión de la información y el desarrollo de su pensamiento crítico en la era digital, considerando este caso particular de Alejandro? Entonces,
Si nos quieren compartir en el Padlet, y por supuesto si alguien quiere abrir el micrófono para darnos su punto de vista, su crítica o su respuesta a este caso, pues también será bienvenido. Ahí está en pantalla y también ya tienen la liga del Padlet. Voy a abrir aquí de nuevo la pantalla de los participantes. ¿Alguien que quisiera compartir su respuesta? No estamos viendo el Padlet. Ah, ok. Voy para allá No sé qué entonces. tiene mi micrófono que hace eco. Perdón. Ah, un poquito sin. ¿No tienes dos sesiones abiertas? Ahí está. Bueno, ya les compartí el Padlet. Todavía no vemos ninguna participación. Déjenme abrir aquí. No, están escribiendo. Están escribiendo. Y ya, ay, ya somos 21. ¿En qué momento? No me di cuenta cuando subió el número de participantes. Ah, no te preocupes, Paco, no te preocupes. Ya nos habías avisado. Estamos ahora en el caso de Alejandro. Estamos hablando sobre pensamiento crítico. Entonces, aquí les pongo de nuevo el contexto y nos están compartiendo en Padlet su respuesta a este caso y su experiencia sobre qué estamos haciendo para guiar al estudiantado en este tema de la gestión de la información y el desarrollo de su pensamiento crítico. Bueno, les voy a seguir dando unos minutitos. A ver, me voy a ir hacia el Padlet a ver cómo vamos. Muy bien, a ver. Vamos a empezar a leer sus contribuciones y veo si hay alguien que quiera abrir el micrófono. Ya se cansaron de hablar. A ver, entonces dice aquí Héctor que en la materia de ACE se les pide el estado del arte y en clase lo analizábamos, insistiendo en la importancia de las citas y las referencias. Fer nos dice que considera que es necesario guiar y concientizar a nuestros alumnos sobre la importancia de la veracidad de la información, ya que es la base de una asertiva toma de decisiones, no solo para cumplir con la entrega de un trabajo. Héctor también nos comparte que en la presentación a los maestros visitantes era muy importante citar las fuentes de información y al final las referencias. Ángeles nos dice que quizás es común entre las nuevas generaciones que no tuvieron el contacto directo con los libros y las bibliotecas. Como docentes estamos obligados a inducir a los alumnos a las búsquedas confiables y fundamentadas, aún con el uso de IA, debemos hacer las búsquedas de bibliografía. Sí les cuesta mucho trabajo buscar bibliografía a nuestros chicos y chicas. Creo que sí también es algo que tenemos que impulsar un poquito más.
Y Dab nos dice que es importante, como dije en mi comentario del chat, intentarnos acompañar ese proceso con los estudiantes, porque si se deja lo de tarea, que sería lo ideal y nos ahorraría tiempo, el estudiantado tiende a buscar información así como generación. Si nos dedicamos una clase entera a trabajar con ellos, búsquedas de información, clasificarla y ordenarla a partir de los intereses o necesidades de lo que buscamos, empiezan a entender mejor. Solo así, en mi experiencia, aprenden a hacerlo. He tenido que hacerlo incluso con asesorados de AC2, hijo, que ya tienen más de la mitad de la carrera de avance. Sí, sí es una realidad un poco preocupante, pero también ocupante porque lo estamos haciendo bastante bien. Me da mucho gusto leer todas sus contribuciones porque la mayoría del grupo de la comunidad Cocudi, pues por supuesto de entrada son personas y personas en la academia que son muy, muy comprometidas con la educación, con el estudiantado, que se preocupan y que se ocupan en buscar alternativas, en implementar nuevas cosas, en afianzar lo que ya tenemos, en aprender lo que está sucediendo y definitivamente pues se va multiplicando con esas contribuciones y con esas nuevas ideas que entre todas y todos nos vamos dando para poder seguir aplicándolo en el día a día, ¿no? De nuestras clases, de nuestro quehacer docente. Entonces, Josué también nos dice que leemos en clase y les pide a veces que se elijan fragmentos de la lectura y los interpreten. Otra técnica es una lectura pausada, cada 5 minutos interrumpimos para dialogar qué han ido leyendo y retomamos hasta terminar la lectura, máximo 15 minutos. Ese es un ejercicio muy bueno, Josué, que creo que tenemos también que replicar. Yo también lo tuve que hacer con mis estudiantes, que en mi caso son lecturas incluso técnicas, pero les cuesta mucho como esa interpretación de lo que están leyendo. Entonces sí funciona ese ejercicio, también me gusta. He tenido que buscar esas alternativas y sí me funcionan. Esto para que practiquen lo que significa leer, analizar y utilizar textos, sí, exactamente. Bueno, pues incluso hasta lo que les ofrece la misma IA, o sea, ni siquiera en ocasiones la llegan a leer. Entonces sí es muy bueno como recuperar la información. Entonces, ahí estaba de nuevo con nosotros. Como siempre, no falta en Cocudi. Ava es, para quien no conozca, Ava es la perrita de Héctor. Entonces aquí está con su gorra de Ibero Puebla en sus 40 años. Alondra también nos dice que nos vamos a enfrentar a esta situación donde los alumnos van a recurrir a esas fuentes. Para evitar eso, el profesor Alejandro debe dejar claro que esas fuentes no las tomará en cuenta desde la instrucción e incluso recomendar algunas revistas de consulta. Quizá poner un ejemplo de lo que se espera. Eso ayudará a reducir esos tipos de entrega. Sí. Ahora también funciona mucho eso de los ejemplos para que les quede más claro lo que tienen que hacer. Muchas gracias, Alondra. Y Majo también nos dice que al revisar lecturas abre espacios para la reflexión con los estudiantes a partir de preguntas que vinculen lo que se aborda en el texto con su experiencia personal a su campo de estudio. En la materia de sentido de vida en la era digital, revisamos una lectura en la que cuestionamos por qué llamamos inteligencia a la IA, así como reflexionamos sobre los procesos de desactiva o activa usar esta tecnología. Por ejemplo, al darnos respuestas inmediatas, nos quita tiempo de detenernos a reflexionar y se alinea a los procesos de aceleracionistas del sistema económico en el que vivimos, y cuando detecta que un estudiante usa IA, tomo tiempo para darle retroalimentación y hacerle ver las imprecisiones en su trabajo. Bueno, pues todas estas reflexiones que ustedes nos están compartiendo y que va muy de la mano con el caso del profesor, es lo que está sucediendo realmente con el estudiantado en estos tiempos. Y creo que sí, al menos que ustedes digan lo contrario, ¿no? Estamos poniendo todo de nuestra parte para hacerlo cada vez mejor. El estudiantado no la tiene fácil, nosotros tampoco, pero creo que siempre en equipo lo logramos. Y estos espacios pues contribuyen a que también
no nos sintamos tan solas y solos en este proceso y en estos retos que tenemos, ¿no? Para seguir complementando y seguir aprendiendo en cómo resolvemos y cómo aplicamos y cómo a veces chillamos y luego regresamos otra vez. Entonces, muchas gracias por sus contribuciones. Creo que todas son muy válidas. No sé si alguien quisiera abrir su micrófono para complementar algo más. De hecho, creo que con lo que estuvieron compartiendo hace ratito se resolvió muy bien ya este mismo caso, con lo que nos compartió Alondra, con lo que dijeron de sus buenas prácticas. Entonces, pues no hay más que seguir compartiendo estas buenas prácticas y esto también se queda, por supuesto, para futuras consultas. Acuérdense que todos estos recursos están ahí disponibles para ustedes. Y no sé si alguien más quisiera decir algo sobre esto, sobre este punto. Aquí también podemos ver signos de infoxicación, definitivamente, ¿no? También esta falta de criterios que ya complementábamos en el Padlet, las estrategias que ustedes ya manejan, que ustedes aplican y cómo las aprovechamos con la inteligencia artificial. No, es que ustedes de plano ya saben todo. Yo creo que mejor le seguimos en la próxima sesión, Sin. Alondra, adelante. Qué buen grupo, qué buen grupo. Yo Sí, quisiera complementar algo como, sí, hablamos de esta parte de los estudiantes, pero también nosotros como ciudadanos o como profesores, también Sí. llegamos a sufrir de la infoxicación cuando esta cosa del algoritmo que tienes curiosidad de algo y te empieza, es como a acosar, ¿sabes? O sea, de repente ahorita que están los temas del narco, de violencia, de repente, pues hay que estar informados, ¿no? Entonces de repente quieres saber que hubo una balacera no sé en dónde y de repente empieza a llegarte y dices, no quiero saber, o sea, toda esta violencia que está pasando, no porque no me importe, solo como que hay momentos, ¿no? Tengo un momento para ver noticias y después tengo que seguir con mi vida. Y eso también me parece que es una parte de sentirnos de repente acosados, porque todos tenemos de alguna manera nuestras redes y consultamos cosas, y nos empieza a llegar un montón de cosas, o de política, o de violencia, y de repente dices, no, ya no quiero saber de esto, y es como freno esto. Tienes como que reiniciar todo para parar un poco. Entonces también nos podemos como sentir intoxicados por la información diaria de la sociedad, de lo que está pasando, ¿no? Que de repente tenemos nuestro espacio, nuestro trabajo, nuestra familia, y de repente estar como escuchando tanta cosa, porque ahora elegimos más lo que queremos escuchar o ver, pero también nos sigue esa información. Entonces sí es como tener cuidado de eso de que vemos a veces para que no nos siga esa información terrible, ¿no? No sé cómo les va a ustedes con eso. Sí, digo, es que hay que cuidar mucho la salud mental, pero bueno, antes de que hable más, Sin, adelante. Sí, nada más hacer el comercial, que eso lo vamos a trabajar con mucha profundidad en el área competencial 4 de seguridad, cómo cuidar nuestra salud emocional, justamente aprendiendo a configurar nuestros dispositivos y nuestras redes de cierta manera. Ahora sí, como respuesta rápida, porque el área competencial 4 todavía faltan unos meses para iniciar, pues es tomarte tu tiempo para picarle el botoncito de no me interesa, no me interesa, no me interesa, no me interesa. A lo mejor te consume un poco más de tiempo estar en tu espacio digital, hacer eso, pero vale la pena porque entonces pues ya no te saturan de información pues que tú solamente querías revisar de rápido, ¿no? Esa es una buena estrategia. Y la otra, pues, es tomar decisiones de qué ves y qué no ves. O sea, porque como un minuto de pensar, quiero darle clic a este tema, quiero buscar este tema, sabiendo que después el algoritmo me va a estar arrojando un montón de información, pues mejor ni lo leo, mejor ya le pregunto a alguien más, a alguien que cure el contenido noticioso por mí.
o lo converso en una reunión, así como buscar otras maneras. Digo, no es, hay noticias que no es tan importante seguir. O sea, no es una novedad, por ejemplo, que vivimos en un país violento, ¿no? O sea, eso no es nuevo. Tal vez lo que es interesante, pues, es qué medidas se van a tomar y qué me toca a mí hacer. Entonces, a lo mejor, pues, puedo encontrar fuentes que vayan más en ese sentido, más que en la narrativa noticiosa, en el ciclo noticioso de la semana, porque, pues, así funcionan los medios. O sea, hay una narrativa, la oficial, está la narrativa oficial, está la narrativa de la oposición y está el ciclo noticioso que va a alimentar esas narrativas, que generalmente dura 1 o 2 semanas. Creo que sí tenemos que aprender a diseñar una estrategia para informarnos, porque sí es importante, pero no hacerlo así como sin reflexionar. Y bueno, ya para más estrategias ya más concretas y tips y prácticas y eso, en el área competencial 4 lo vamos a estar trabajando con más Inscríbanse ya. profundidad. Sí. Gracias, Sin. Angélica, por favor. Muchas gracias. Me parece muy valioso rescatar las dos participaciones anteriores. En el caso de lo que comenta Ivonne, Alo, me encanta esto que dice que ya la información nos persigue y aunque nosotros podemos ser muy cuidadosos de alguna manera optimizar y va a sonar un poco feo la palabra, pero entre adiestrar y programar al algoritmo, lo que nos sigue, creo que también entre más información existe, cómo pasarle esa estafeta a los alumnos, me parece que es un gran reto de mi parte. Entre más sitios existan, no quiere decir que la información sea más rica, más nutricia, ¿no? Al contrario, yo dudaría mucho más de la información que prolifera. Y nosotros tenemos como un poquito esta ventaja de que crecimos entre lo análogo y transitamos hacia lo digital y entonces tenemos, creo que como esta dualidad que podemos ser un poco más objetivos, pero sí el reto de nuestros estudiantes que no se dejen ir de inmediato porque alguien lo dijo, porque pues maestra, ya está en el internet, o sea, ya tiene un perfil, ¿no? Tiene seguidores. Yo creo que sí es un reto bien importante y pues no quiero sonar un poco nostálgica, pero sí me encantaría como que rescatáramos algunas cuestiones análogas como esto de ir a la biblioteca, como, oye, pues por lo menos un libro en vez de estar en Kindle, ¿no? No sé, tal vez soy una romántica y todavía no pierdo la esperanza, pero sí, creo que entre más información existe y que nos persigue, me parece que es información un poco más desechable, ¿no? Que ni siquiera merece el que nos tomemos el tiempecito de sabemos que una cuenta más, un blog más, no necesariamente tiene esa calidad, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a ti, Angélica. Sí, coincido completamente. Yo creo que el equilibrio, ¿no? Entre los recursos digitales y analógicos que tenemos también es muy valioso hoy en día, porque a veces no lo saben, o hay personas que, sobre todo las nuevas generaciones, ya nos escuchamos como de 80 años, pero hay nuevas generaciones que, o sea, en realidad nunca asisten a la biblioteca ya, o sea, cuando les dices, oigan, necesito que vayan a la biblioteca y busquen un libro, una bibliografía de y te quedan viendo con cara ¿de qué me estás hablando? Pero sí, creo que definitivamente cuando lo viven, sí lo valoran, pero a veces es justo por desconocimiento. Entonces eso, como el acompañamiento que vamos haciendo cada persona con el estudiantado es muy valiosa porque realmente les ayudamos mucho a que puedan visualizar y puedan ver esa diferencia, ¿no? Como cuando también yo les digo, oigan, es que no es lo mismo cuando escriben que cuando, o sea, que cuando lo escriben en papel, que cuando lo escriben en digital, ¿no? O sea, cuando teclean en su computadora o escriben en su tableta. Entonces me voltearon a decir, ¿cómo que no es lo mismo? O sea, hicimos el ejercicio, también lo hice con ellos. A ver, hagamos el ejercicio. Van a escribir, van a escribir sus notas en papel y luego van a escribir sus notas o de otra cosa en su computadora. Y la retención de información, por ejemplo, por decirles uno de los puntos que conversé con ellos,
pues era diferente, ¿no? Entonces, bueno, hacer como esos ejercicios comparativos que también veo que lo aplican, pues es muy valioso y definitivamente sí pueden ver la diferencia ellos mismos o ellas mismas cuando se va logrando, ¿no? Entonces, bueno, veo aquí en el chat que dice Cintia que en sus tiempos se leían libros. No queremos sentirnos de 80 años, somos muy jóvenes. No, somos muy jóvenes, pero digo, es que hay veces que cuando decimos las nuevas generaciones, yo no me siento de 80, pero a veces con poder empatar con lo que sucede hoy en día es más difícil. Entonces sí. Creo que sí me entendieron. Y ya vi la imagen de Cintia ahí de la persona mayor, adulta mayor. Bueno, pues muchas gracias entonces por todas sus contribuciones. Aquí las vamos a ir recuperando también. Y bueno, ya casi estamos llegando al final de la sesión. Antes de esto, de dejarles por supuesto el espacio para que nos compartan cualquier tema de cierre, quiero, hablando del algoritmo, mencionarles dos cosas importantes. Y sí lo quiero hacer que lo vean directamente en plataforma porque, bueno, Cintia ha estado revisando sus avances, sus entregas, y todavía tenemos varios pendientes, principalmente con la lectura interactiva. Acuérdense que quien está en el proceso de formación es una de las actividades que tienen que realizar. Y ustedes van a observar en primer lugar, para que eso como que quede también mucho más claro, ¿no? En primer lugar, pueden revisar sus calificaciones. Cuando ustedes revisan sus calificaciones, ahí se van a dar cuenta qué les falta y qué no les falta, porque pueden identificar que a lo mejor les faltó picarle el botoncito de finalizar. Entonces, ustedes observan aquí que se encuentran en el área competencial, bueno, los que estuvieron en el área competencial 0, los que están entrando apenas en el área competencial 1, pues saben que tienen que completar estas actividades. ¿Puedo entrar a alguna de sus perfiles es que no los quiero balconear, pero bueno, no, mejor no. Más bien decirles que aquí van a ir apareciendo todas sus calificaciones. ¿Está? El de Manuel, bueno. de Manuel está calificado. Ah, perfectísimo. Entonces déjenme cambiar para que veamos con en el de Manuel. Aquí está Manuel. Perfecto. Entonces, Manuel aquí aparece, y ustedes van a ver lo mismo en sus notas, aparecen ya sus calificaciones. Entonces, todo lo que tiene calificación es que ya lo hizo, ya lo entregó. Lo que tiene rayita es que todavía no lo ha completado, ¿no? En este caso, por ejemplo, son las lecturas interactivas. Manuel, no has completado tus lecturas, entonces hay que terminar las lecturas. Y lo mismo sucede para el área competencial 1, los que están en formación. Aquí aparecerán las tareas ya evaluadas. También la tarea del autodiagnóstico y el plan formativo, que esa es una evaluación que está haciendo SINA, ahí van a encontrar su retroalimentación y todo. La lectura de los navegadores, buscadores e inteligencia artificial. Aquí, por ejemplo, van a ver que si entraron pero no han terminado, aparecen 0%, porque si alguien no ha terminado de completar, entonces les va a aparecer esta nota. Todo lo demás tiene que ir apareciendo conforme vamos avanzando en las semanas. Aquí van a observar sus evaluaciones y sus calificaciones para que tengan claridad de qué les falta, o también si de repente alguien se atrasó con alguna actividad, bueno, acuérdense que lo pueden completar y ya los exhibí, lo siento. Y entonces pueden ir haciendo lo que les falta, ¿no? Acuérdense que hay mucha flexibilidad para ello, pero sí tenemos un deadline, entonces traten de no atrasarse, y si tienen alguna dificultad con alguna actividad, con alguna tarea o algo no están viendo bien, lo que sea, siempre se pueden comunicar con el equipo para que les podamos ayudar y apoyar en lo que necesiten, ¿sale? Entonces, por favor, hagamos el ejercicio que les falta. Todas las actividades que les falten pueden entregarlas, pueden revisarlas. Y bueno, aquí se van abriendo cada una de las actividades. Acuérdense que aquí aparecen, ¿no?, en qué semana estamos, la competencia en la que estamos trabajando y las actividades que tienen que realizar.
estamos, en este caso, ¿quién me dice en qué semana estamos? ¿Semana 1, 2 o 3? 3. Ok, entonces sí, estamos empezando la semana 3 con el tema y la competencia 1.2 que tiene que ver con el tema de evaluación de información, datos y contenidos digitales. Entonces ahí van a encontrar las tareas que tienen que entregar. Acuérdense que los que ya entraron hoy, el día de hoy al webinar, no necesitan hacer nada más porque ahí aparece la presentación, aparece el contenido y todo lo que tienen que entregar, ¿sale? Entonces, si no lo hicieron, ahí están los contenidos para que puedan entrar al área que corresponda. Solo para quien está viendo la grabación, los saludamos mucho. Y acuérdense que los que están viendo la grabación, ustedes sí tienen que hacer estas actividades de manera asíncrona para entregar sus evidencias. Después viene, por supuesto, la lectura de la semana. Entonces, por favor, hay que entrar a esta lectura. Acuérdense que de preferencia tomen su libretita, así como yo, o bueno, si les gusta más lo digital, pues es válido. Hagan sus anotaciones para poder para poder recuperar toda la información. Entonces, creo que no se ve en pantalla, pero aparece, ¿no ven la lectura? Lo Pero que bueno, pasa es que se abre en una nueva ventana, Has. Yo creo que sí, la ya tienes vi, por ahí. tienes toda la razón. Ya la vi. Déjame compartirles la pantalla completa mejor para que lo vean. Entonces, acuérdense que aparece justo en una ventana nueva y ustedes van a encontrar todo el contenido cada vez que van avanzando. Va apareciendo y hay que tomar notas. Aquí vienen todas las recomendaciones para que ustedes sepan qué hacer. Aquí viene incluso el botoncito de los recursos, ¿no? Viene el documento que les mencionaba, SIN, de los criterios para evaluar recursos digitales y que pueden utilizar ya en sus cursos. Entonces, lo pueden descargar, lo pueden guardar, y son estos recursos que también les van sirviendo para su práctica, ¿sale? Entonces, todo esto es lo que hay que ir haciendo. Pueden navegar por el menú lateral izquierdo o pueden navegar con el botoncito de siguiente, como ustedes prefieran. Y ya vienen todos los contenidos, ¿sale? Una vez que ustedes van avanzando con cada uno de los contenidos, recuerden que al final aparece el botoncito de finalizar. Entonces, aquí está el botón de salir. Aunque yo me vaya al botón, en este caso, si yo le pico salir, voy a salir, pero no va a aparecer completado porque todavía no he leído toda la información. Entonces, acuérdense que tienen que leer con detalle la información para que se vaya completando el contenido y al último ya presionan el botoncito de salir. ¿Sale? ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta o alguna duda con la plataforma, con la lectura o alguna cuestión que quieran que revisemos? Carmen. Sí, claro que sí, con mucho gusto, Carmen. Lo podemos revisar al finalizar. Bueno, entonces, ¿qué otra cosa les tenía que decir? Pues ya que todas sus calificaciones deben estar ahí. Si a alguien le falta alguna nota, también avísenos, por favor, para que lo podamos revisar. ¿Sale? Y bueno, por favor, como siempre, pedirles si alguien quiere compartir su contribución sobre la experiencia que vivimos el día de hoy en la sesión de Cocudi, pues también dejar sus comentarios en el Padlet de esta área competencial 1, donde se van completando las contribuciones de cada webinar semana con semana. Entonces, aquí les dejamos de nueva cuenta el Padlet para que ahora nos compartan sobre pues con qué se van el día de hoy, después de haber visto el área competencial 2 y el tema de pensamiento crítico, infoxicación y todo lo que vimos en esta clase, en esta sesión. Pues eso. Entonces, gracias por sus atenciones, por su participación y dejo el micrófono para que alguien quiera decir algo. Sí, no sé si algo me faltó compartirles. Competencia 1.2, sí. Todo está muy bien, nada más en las lecturas hay casi siempre la interactividad está como si fuera un botoncito rojo y es donde hay interactividad.
para que lean todo el material que viene en los botoncitos interactivos y sí les haga, sí les valide la calificación de la lectura completa, porque con que no lean el contenido de alguno de esos botoncitos ya no les marca como completa la lectura y entonces aparece el 0. 0 bolita, tenía un maestro que así decía, no sé si alguien tuvo ese maestro que decía 0 bolita. Bueno, y también dijiste el área competencial 2, no, seguimos en Ay, el área perdón, competencial tienes toda la 1, razón, era una competencia competencia 1.2. 1.2. Sí, gracias por corregirme. Sí, sí, no me escuché, pero sí, estamos en la área competencial 1, pero la competencia es la 2. La 1.2, sí. Sí. Muy bien, pues alguien que quiera decir algo. ¿Sí? Otro aviso, no he terminado de calificar los autodiagnósticos, ya avancé bastante y algunos de ustedes tienen retroalimentación, pero ténganme paciencia, espero terminar ya de calificar todos hoy. Todo lo leo con mucha atención. Y también los que ya, si hay alguien aquí de la certificación, pues también vamos a empezar ya a revisar la primera entrega de la evidencia. Meli y yo, Meli andaba por ahí hace un ratito, no sé si todavía Ya. siga por aquí. Aquí está Meli. Cierto. Aquí estoy. Sí, me va a estar apoyando también con la evaluación de evidencias para la certificación. Muchas gracias, Meli. Y espero con eso ya también que nos mantengamos muy al día con todo este proceso de evaluación, que a ratos nos cuesta un montón de trabajo, pero la verdad es que sí es súper relevante siempre contar con esta retroalimentación oportuna para mejorar nuestras habilidades. Gracias, Sin. Sí, aprovecho justo para compartirles que Meli se integra al equipo COCUDI, pero ahora como parte del equipo que va a estar apoyándonos para revisar el tema de la certificación. Entonces, Meli, muchas gracias por aceptar el reto, por unirte también al equipo, pero ahora desde otro lugar. Entonces, bueno, para quien no conozca a Meli, ahí está, ya tiene su camarita abierta. Entonces, Meli va a estar ahora también en el equipo COCUDI para aquellas personas que están en el proceso de certificación. Bueno, pues Meli va a estar muy de cerquita con cada persona que está en ese proceso. Seguramente las va a estar llamando a la reflexión si es necesario, pero con mucho cariño. Entonces, cualquier cosa también, pues ahí Meli también nos va a estar ayudando con este proceso. Así que muchas gracias. A lo mejor, no sé si alguna persona que está en el proceso de formación vaya a necesitar cambiarse al proceso de certificación, pero bueno, ahí vamos a estar muy pendientes de todos sus autodiagnósticos y de este proceso en el que están arrancando. Así es, Has. Cualquier duda, acuérdense que aquí estamos en Teams, contestamos prontamente. Y seguimos en comunicación. No olviden que es viernes y que eso amerita un bailecito porque ya nos vamos a descansar. Acuérdense de hacer el baile final de COCUDI. Entonces, que les vaya muy bien y que tengan bonito fin de semana. Ojalá descansen mucho. Yo tengo una fiesta, no quiero descansar, pero el viernes voy a estar bien. Ya el viernes recuperada. El viernes recupero. Eso, esos pasos prohibidos es momento de sacarlos hoy. Pues muchas gracias, querida comunidad. Gracias, un excelente fin de semana. Igualmente, Fer, muchas gracias. Bye. Muchas gracias a todos, lindo fin de semana, gracias.